y justamente por eso está aquí Itati, ¿no? Y además también es un privilegio para una sala del tamaño de la teatrería, que es como la sala de la casa, tener a un pedazo de actriz como Itati. Va a ser un lujo para quienes vean las funciones, poderla disfrutar en un formato tan íntimo, tan pequeñito en cuanto a lo íntimo, pero tan grande en cuanto a lo que va a suceder en el escenario. Y nada, creo que estamos muy, muy contentos. Ahora le paso aquí la palabra a Chevy y vámonos. ¿Qué tal? Muy buenas, muchísimas gracias por haber venido. Yo les quiero platicar sobre el autor, el dramaturgo. Miguel del Arco es un apasionado sobre la mitología griega y en concreto sobre la figura de Helena de Troya, que ha pasado a la historia por ser una de las grandes zorras, si me permiten que les diga, porque según los historiadores fue la culpable de la guerra entre Troya y Esparta. Entonces, él, por un lado, antes de escribir esta obra, que luego les platicarán del otro bando, de qué va, cómo es el personaje y demás, él se planteó dos cosas muy importantes. La primera es que la historia siempre la han contado los hombres, absolutamente siempre. Siempre que ha habido una mujer fuerte, se la ha descrito como bruja, traidora, infiel, zorra, prostituta, etc. Y él siempre se cuestionaba cómo podía ser la historia de Troya contada desde el punto de vista de Helena de Troya, porque nunca nadie se lo había planteado desde ese punto de vista. Y ahí es cuando él se pone a escribir este texto. Sí, pues creo que no solo es la historia de Helena de Troya, sino es la historia de muchas mujeres, y creo que eso es lo que la vuelve tan vigente. No solo es una historia de la antigua Grecia, sino que es una historia que habla sobre lo que dice Chevy, sobre que la historia de las mujeres siempre ha sido contada en voz de los hombres y a partir de la mirada de los hombres, y creo que aquí lo que hace Miguel del Arco es darle una voz propia a Helena, que es la representante de muchas otras mujeres que han sido pues sometidas, culpadas, violadas, violentadas, etcétera, etcétera. Y lo que necesita el texto es una actriz poderosa, es una actriz que tenga un instinto para la escena muy desarrollado, una actriz muy juguetona. Y cuando a Chevy y Oscar me ofrecieron el texto y lo leí, yo en la primera persona en la que pensé fue en Itati, que nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos hecho cosas juntos y hemos caminado el camino juntos como amigos y como colegas, y yo pensé, Itati tiene que hacer esto, es una obra para una actriz que tiene que prenderle fuego al escenario, y ¿quién más le puede prender fuego al escenario en México que Itati Cantoral? Muchas gracias, Alonso. No, de verdad, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Chevy. Cuando me mandaron el texto y lo leí, me sentí tan agradecida, de verdad, porque es un texto maravilloso, y dije, yo tengo que hacerlo, y le agradezco muchísimo, de verdad, Alonso, que pensaste en mí y me contactaste con estas personas tan hermosas, porque yo venía a la teatrería como espectadora, estuve aquí en Conejo Blanco, y es un lugar tan mágico, porque tienes este poder de poder estar con la gente muy cerca, y hueles a la gente, y la gente te huele y te ve hasta el poro, tu respiración, y es un contacto diferente, y se hace la magia del teatro en este espacio que es una joya aquí de verdad en la Ciudad de México. Y bueno, tener a este texto como La Gran Zorra en este espacio, compartirlo con la gente así de cerca, a mí me llena de muchísimos nervios, ¿verdad? Pero es algo que me motivó mucho, y que agradezco de verdad infinitamente que hayan pensado en mí para poder hablar de una mujer en la voz de muchas mujeres. Yo tengo una hija de 16 años y me compete como mujer y como artista y como actriz hablar de nosotras las mujeres, y
qué hermoso que me haya llegado este texto para poderlo interpretar en el teatro, esperando que les guste a ustedes muchísimo, pero de verdad es un día de mucho agradecimiento. ¿Hay alguna pregunta? Le quisiera saber yo cómo fue que ustedes tuvieron la oportunidad de tener ese texto. Me imagino por un agente literario. ¿Cómo fue que llegó este tesoro a sus manos? Yo vi en España, vi 2 veces esta representación. Es un texto, ya verán que es maravilloso, y me enamoré del texto. Y de repente un día, pensando, dije, podríamos buscar al autor, a ver si los derechos están libres en México. Le comenté a Óscar, le dije, oye, hay este texto en España desde hace unos años, está muy bien y demás. Contactamos con él, nos dijo que sí, que estaban libres, y fue facilísimo, la verdad. Y un poco es lo que contábamos, es decir, y lo que contaba Itatí, que ya se siente responsable porque tiene una hija. Óscar también tiene 2 hijas, y nos parece que hay que hacer este tipo de funciones para darle voz a las mujeres. Por aquí hay una pregunta, por favor, compañera. Ivette Noyola, de Ven al Teatro. Itatí, me gustaría saber cuál ha sido el proceso o cómo te has preparado tanto física como mentalmente para este proyecto. Pues me sigo preparando, física y mentalmente, más mentalmente que todo, porque bueno, evidentemente tengo una clase de griegos, de los griegos, y volver a revisar la Ilíada, la Odisea, el personaje de Helena, todo lo que tiene que ver con la guerra de Troya. Y después de salir de este momento histórico, anecdótico que evidentemente tiene la obra, donde tú vuelves a recapitular, bueno, pues está esta mujer que ha sufrido cosas terribles, y el director lo ha llevado a esta época y nos ha mandado al chat niñas menores de 15 años casadas con hombres de 50 años para arriba, hoy en día, está pasando hoy en México. Y entonces, bueno, esta parte emocional del personaje de una mujer que vivió muchísimas injusticias, violaciones, en fin, pues esta parte emocional, pues todavía la estamos trabajando con el director. Es un personaje que tiene muchas características que puedes gozar mucho como actriz, porque es un monólogo que te permite también ser sarcástico y tener como humor negro, bastante humor, que a mí me gusta mucho el humor, pero también tiene partes muy dolorosas, muy crudas, y que el director quiere que pues evidentemente sean reales para que el espectador logre en algún momento ver a esta figura femenina tan importante hablando de ella, de lo que ella vivió. Entonces, bueno, pues como todo lo que se hace en el teatro, es un proceso de un día a la vez. Ahí vamos y ya nos estamos acercando al estreno, y creo que estos son los momentos de más crisis, de más nervios, donde pues siempre cuando estás a punto de estrenar es cuando empiezan a surgir como todas las dudas, y es cuando pues uno tiene que apretar más para estar lo más seguro posible. En ese proceso estamos. Gracias. Hola Itatí, hola Alonso, hola a todos, buenos días. 2 preguntitas, Itatí, para ti. Cuando te encuentras con este texto, ¿qué reflexión haces de tu interacción como mujer con otras mujeres y con el hombre? Y para Alonso, ¿cómo es dirigir a una actriz tan compleja, tan completa como Itatí? Pues si les soy honesto, la verdad es que ha sido un gozo absoluto. Itatí es una mujer que tiene un sentido del humor increíble, que nos hemos reído en los ensayos, a pesar de tocar temas tan violentos y tan atroces. Hemos disfrutado mucho el proceso, y siento que podemos relajarnos y bromear y luego ponernos serios y empezar a rascarle. Es una actriz muy intuitiva, como decía yo hace rato,
y muy, yo la llamaría un animal escénico. Ella pertenece al escenario, es una cosa que uno no puede dejar. La fui a ver a Cabaret hace poco y decía, es que ella pertenece al escenario, y ahora aquí pienso en un espacio como este, como decían hace rato, va a ser un placer poder tener a Itatí tan cerca con el poder actoral que tiene. Y no es difícil dirigirla porque es una actriz muy entregada, muy estudiosa y que bueno, sé, yo he disfrutado mucho los ensayos, le he pasado muy bien, no podría decirte otra cosa. Es como yo también soy una leyenda, un mito. Todo fue un mito, chicos. Pues yo a través de este personaje me veo reflejada a muchas mujeres. Espero que mi hija tenga un camino mucho más sencillo y más sensato, y obviamente despierto una conciencia en mí desde mi lado femenino, ¿no? Que a veces la gente te pone a competir entre nosotras las mujeres, en la solidaridad que tenemos realmente que tener y que tiene que empezar desde casa, en ser más amigas de nuestras hijas, ser amigas de nuestras hermanas, ser amigas de nuestras cuñadas, empezar por nuestras familias, por nuestra trinchera, abrir los temas de conversación, aunque sean escabrosos, como el abuso. Me hicieron una pregunta que como que la cortaron. Yo no estoy diciendo que la gente menor, o sea, que a los 17 años todos hemos sido abusados sexualmente, porque es una tontería, pero todos hemos tenido algún acercamiento con eso. Y entonces, pues abrir el tema, la conversación con nuestras hijas y con nuestros hijos sobre el abuso en todo terreno de abuso, porque puede haber un abuso emocional, un abuso psicológico, un abuso sexual, para que empoderemos a nuestras hijas, a nuestros hijos, para que digan no desde chicos, desde que se les plantea un abuso, porque la mayoría de las personas no hacemos nada, ¿no? Nos quedamos paralizados, en fin. Es un tema que es muy profundo, pero esta obra me hizo reflexionar en eso, en abrir este canal de comunicación, ya que estamos hablando de todos los abusos que sufrió, en este caso Helena de Troya, pues todos los abusos que siguen pasando el día de hoy, y pues tener esta conciencia de intentar pues no dejarnos abusar. Por favor, ¿ya? Señor Sosa, por favor. Alonso, por acá una pregunta. Me gustaría que hablaras un poquito sobre el reto de traer un personaje mítico que fue escrito hace siglos atrás. ¿Cuál fue para ti el acento ponerlo a hoy para que ese personaje dialogue con los públicos de hoy? Hola, Roberto. Pues mira, yo soy un gran fan de la mitología griega, siempre he sido, desde chiquito veía Los Caballeros del Zodiaco, que sí, que en cierto modo pues a mí me introdujo como a toda la mitología griega, y conforme fui creciendo en la preparatoria y después en la universidad, en la carrera de actuación, había algo de los temas griegos que me llamaban mucho la atención, y tengo yo una cierta afinidad en el teatro por los dramaturgos clásicos, ¿no? Hay algo que me atrae mucho, y también siento que es parte como de mi dinámica como director, tratar de acercar esos textos clásicos al presente, ¿no? Lo he hecho varias veces y es algo en lo que me siento no solo cómodo, sino que me enciende una curiosidad y una chispa de decir cómo puedo generar puentes entre eso que es clásico a lo que está pasando hoy en día. Y yo como que he llegado a la conclusión de que todos los textos clásicos son clásicos porque dentro de ellos late lo humano inherentemente, y entonces lo humano no tiene fecha de caducidad. Y con este texto hay una cosa que hace increíble Miguel del Arco, que es el autor, que es que plantea a Helena en una especie de limbo, en un limbo imperecedero, en donde ella está, donde habita sin conclusión, sin justicia, sin un término incluso, ¿no? Ella está habitando ahí.
Y entonces lo que hace de manera muy interesante es que habla sobre la historia de Helena de Troya, pero todo el tiempo está coqueteando con la idea de cómo se leería una Helena de Troya desde una mirada contemporánea. Y eso a mí, pues en cuanto me dieron el texto y lo leí, sentí que era un texto para mí, sentí que era un texto que cabía dentro de las cosas que yo investigo y que a mí me gusta hacer como director. Y pienso que a pesar de que si no está explícitamente en lo contemporáneo, habla de cosas que están sucediendo hoy. Justo, y Tati, de lo que decía hace rato, hace unos cuantos días vi a varias de mis amigas subir en sus redes sociales una lista de las edades de las niñas que estaban casadas estaban embarazadas o fueron madres en la República Mexicana, y uno veía, te ponían en una fila la edad de la niña y luego la edad del esposo, y del otro lado Pachuca, Querétaro, Ciudad de México, etc. Y la mayoría eran 11 años, 36, 12 años, 40, 15 años, 50. O sea, era una cosa que es atroz y que es violenta y que es necesaria y urgente de entender, y que Helena desde su trinchera habla de esto, habla de: a los 9 años me raptaron un señor de 50 años y me violó en repetidas ocasiones. Y es la realidad que estamos viviendo hoy en día, porque una niña de 9 años no puede tener la decisión de quererse casar con un señor de 40. Esa es la realidad, no está preparada, y Helena habla de todas estas cosas y las pone sobre la escena, y me parece que esa es una de las cosas que está completamente vinculada al presente y a lo que está sucediendo hoy en día. Entonces no solo es un texto de la mitología para recordar a los griegos y el mito de Helena de Troya, sino es un texto que habla de cosas contemporáneas que están pasando hoy en día y que es necesario ponerlas sobre la escena para poder exponerlas y hablar de ellas, y por lo menos empezar a generar una discusión. Gracias. ¿Quisieran ustedes, por favor, decirnos las fechas y días de la obra? Sí, bueno, será aquí en la Teatrería, Tabasco 152, los viernes, sábados y domingos. Viernes una función, sábado 2, domingo 1. Arrancamos funciones el 11 de julio. Va a ser una temporada muy breve. Esperemos que se pueda alargar un poquito, en eso estamos. También pretendemos hacer gira por el interior del país, y básicamente no sé qué más. Está todo dicho. ¿Las personas qué edad mínima tendrán para poder entrar a ver la obra? ¿13? Yo creo que sí, o sea, iba a decir mayores de edad, pero no, justamente por el discurso de la obra. Creo que es muy importante. Mis hijas vendrán a verla y tienen 11 y 13. Sí, ya en la primaria dan clases de sexualidad. ¿De veras? En la primaria son obligatorias en algunas primarias clase de sexualidad. Bueno, pues entonces, yo creo que qué mejor, ¿no?, que de adolescentes, sí, porque no solamente te acerca la historia, porque evidentemente cuentan la historia de Troya, de la Ilíada y la Odisea, este gran personaje, pero también pues sí te pone alerta de lo que no quisieras que te pasara nunca y cómo poder hacer para que no te pase. Sí, de hecho creo que es una obra que va a fomentar la discusión o la conversación entre padres y niños, no niños, niñas, pero jovencitos, jovencitas. Exactamente, y a ver, cuéntame, tu maestro y tus amigas y tus amigos, y entonces, y qué te dijo y por qué, y a ver, cuéntame. Y entre más, ahora sí que el conocimiento es poder. Eso son de los padres con los hijos, ¿no? Entonces abre la conversación. Es una obra que yo la recomiendo para los adolescentes.